Les saluda el diácono Óscar Lopera este sábado 6 de febrero de 2021. Memoria obligatoria San Pablo Miki y compañeros mártires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Con un corazón contrito y humillado, reconozcamos que nos hemos equivocado, que le hemos fallado a Dios, al hermano, y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, acerquémonos a ese Padre misericordioso, Padre de ternura y amor, que siempre perdona nuestro pecado y nos lleva a la vida eterna. Amén. En este sábado vamos a escuchar la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, 17, 20, 21. Al Salmo 22 vamos a responder: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo 30 y 34. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced y someteos a vuestros guías, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables, así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no os aprovecharía. Que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os confirme en todo bien para que cumpláis su voluntad, realizando en nosotros lo que es de agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 22 respondemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años internos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hemos escuchado para este sábado la palabra que nos ilumina. Y es una hermosa conclusión la de la carta de los Hebreos. Exhortación a extender la vida cristiana como un sacrificio de alabanza, a practicar la ayuda mutua, a ser agradecidos con quienes animan nuestra fe, a vivir en comunión con otras comunidades y dejar a Dios que actúe en nosotros, que nos trabaje interiormente por medio de Jesucristo. La lectura evangélica que hemos escuchado es un pasaje de transición, formado de pequeños retales. Hace un par de días veíamos cómo Jesús enviaba a los discípulos a predicar y a curar. Ahora ya han regresado y cuentan al Maestro cómo han cumplido el encargo, todo lo que han hecho y enseñado. El Jesús de Marcos, siempre compasivo, los invita a tomarse un descanso, a reponerse, pero lo tienen difícil a causa de la multitud. Los que venían e iban es el mundo necesitado de la palabra de Jesús y de los suyos. Jesús quiere para sus predicadores una sana combinación entre vida activa y contemplativa, liberándose periódicamente del gentío, siempre hambriento de pan y de palabra. Para lograrlo tendrá que ir más lejos, al otro lado del lago de Genesaret. Son pequeños retazos recibidos de una tradición un tanto desilvanada o creados por el autor para que resulte un cuadro coherente. Y efectivamente tiene más coherencia que la que se percibe a primera vista. El paso por el lago hacia un lugar desierto, en griego Eremos, como en el Pentateuco, es un reflejo de la historia del Éxodo. Tras el paso del Mar Rojo, se llega al desierto del Sinaí. Allí el pueblo elegido, que ya existía, fue recreado mediante la alianza y el don de la ley. Tuvo formidables experiencias de Dios majestuoso, en forma de truenos y rayos, y del Dios cercano que los guiaba día y noche, y que realizó para ellos, por medio de Moisés, el prodigio del maná, de las codornices y del agua de Meribá. La palabra de Yahvé por medio de Moisés dio nueva forma al pueblo de Dios. Esto hará que en el futuro se contemple el Éxodo como la edad dorada de Israel. De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, aquel seguirme tú en el desierto, Jeremías 2:2. Marcos contempla, por tanto, las alabanzas de Jesús con sus discípulos como la restauración del pueblo elegido, el retorno del amor primero o la llegada de edad dorada. Está surgiendo el nuevo pueblo de Israel, ahora no por medio de Moisés y Aarón, sino por medio del mismo Hijo de Dios encarnado, que ya no se manifiesta entre truenos y rayos, sino solo en gestos de ternura. Se compadece de la fatiga de los discípulos y los invita a descansar, a reponer fuerzas, y se compadece de las multitudes que se le adelantaron al desierto, porque las ve como ovejas que no tienen pastor. Según el libro de los Números, que se sitúa en la época del Éxodo, Moisés le pide a Yahvé que le conceda un sucesor, será Josué, para que la comunidad de Yahvé no quede como rebaño sin pastor. Números 27:17. Pasajes como el de hoy nos permiten captar la forma especial, la unidad de toda la Biblia, la perfecta continuidad entre ambos testamentos, y nos presenta a Jesús como el mediador insuperable, el que convierte en realidad las antiguas figuras. De sus andanzas con los seguidores surge la iglesia, siempre guiada por él, en medio de ella, derramando sobre ella toda su ternura y compasión. Seguirá la narración de los panes, culminación del maná y prefiguración de la Eucaristía que da vida a la iglesia. Y tenemos pues este mensaje que nos deja hoy este Evangelio de San Marcos y la lectura a los Hebreos. Recuerden, hermanos, que he venido terminando la reflexión
con la bendición que le transmitió Dios a Moisés para que a su vez la transmitiera a Aarón y Aarón al pueblo. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro misericordioso y compasivo y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire, hermanos, qué sencilla es. Qué bueno que lo practicáramos entre los papás, los esposos, y bendijéramos o bendigamos a los hijos con frecuencia y los motivemos en la medida que van tomando conciencia, van entrando en razón, o sea, que van entendiendo, que nos bendigan a nosotros los padres. Cuánto bien logramos en estos momentos tan difíciles. Y recuerden que estamos en el año de San José. Y a continuación les comparto una oración compuesta por el Papa León XIII. A ti, oh bendito José, a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelva a venirnos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo. Fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del peligro eminente de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. El Señor les bendice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana, la Virgen los acompañe.